Bien, buenos días. Vamos a retomar con el siguiente panel del Congreso, el 8º Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana, especial estudio de las políticas de transparencia y buen gobierno. En esta sesión, con ocasión de este Congreso, vamos a dar también foco, y yo creo que es interesante además por las dos propuestas temáticas que tienen total relación con la dinámica del Congreso, y es dar pie a conocer también cómo se va profundizando en estas cuestiones a nivel académico. Además, vamos a contar, ya ven a mi derecha, con el profesor Vicent Jiménez Chornet de la Universidad Politécnica de Valencia. Se dedica al ámbito documentalista y tiene una trayectoria dilatadísima en ese sentido, y ahora comentaremos su libro que verán y guarda una amplia relación con ese primer tema que veíamos, que les decía. Aunque luego estrictamente la cuestión histórica no va a ser una pregunta de examen, no va a haber ningún tema sobre el que no vayan a tener que tener nociones de lo que estamos viendo. Porque absolutamente todas las declaraciones de derechos que se constitucionalizan, el hecho de que aparezcan ya las declaraciones de derechos constitucionales en la medida que aparece el derecho constitucional, si no se entiende todo el proceso histórico que aboca a ese proceso, difícilmente vamos a entender cómo se regulan en las diferentes constituciones. Y precisamente con el origen de la nuestra democracia, que hace un estudio profundísimo el profesor Jiménez, ya les he dicho que es un profesor reputado en el ámbito documental, ha hecho un trabajo excelente de recopilación de información y sobre todo en aquello que por cuestión territorial nos afecta directamente. El ámbito valenciano es el protagonista también del libro, aunque él hablará en profundidad sobre su contenido. Creo que es interesante también aproximar a la ciudadanía, además a la gente más joven. Ahora el año que viene se van a producir una serie de comicios electorales en los que ya ustedes como adultos también van a tener que participar, o al menos van a tener el derecho a ello, y deben también corresponder a esa madurez intelectual, esa madurez vital que les considera ya aptos para la cuestión votacional, pues también tener un pensamiento crítico en tanto que son universitarios. En ocasiones, pues la edad dificulta tener una mayor madurez en algunos aspectos, pero teniendo en cuenta que son ustedes estudiantes de Derecho, pues se les presupone que a ese carácter universitario además se les debe ese plus de conocimiento al menos de la realidad jurídica y social que les rodea. Sin ánimo, y esto como introducción sobre todo a la primera charla, luego hablaremos sobre la profesora Vilma Arellano, creo que mejor que yo, aunque ya les he dicho que se hace un análisis, yo creo que adecuado y ajustado sobre todo para personas no especialmente estudiosas sobre la cuestión, sino que quieran introducirse desde un punto de vista general a la cuestión de la democracia, esa idea de democracia ya desde la vertiente griega, cómo va evolucionando, y luego ya con el Reino de Valencia y cómo ese proceso histórico va desarrollándose también a nivel valenciano hasta llegar a nuestro contexto constitucional. Si les parece, además de, aquí tenemos el libro para que puedan ver también en pantalla, dejo el libro puesto aquí para que se vea a lo largo de la presentación del profesor Jiménez, y sin ánimo de quitarle más tiempo, le doy paso más. Cuando quiera, Vicent. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, agradecer al profesor Jorge Castellanos que me permita divulgar este ensayo que he escrito sobre los orígenes de nuestra democracia. También quiero agradecer a la editorial Tirant lo Blanc porque me ha permitido publicar un libro en valenciano, cosa que es, si os dais cuenta, raro y escaso. Tirant lo Blanc es una prestigiosa editorial que lo publica todo en castellano-español. Y gracias a Tirant lo Blanc que ha permitido que este libro, que lo he realizado pensando como ensayo para la población valenciana y lo redacté en valenciano, ¿no? Ahora os lo voy a explicar más o menos a vosotros y porque hay gente de fuera en castellano, ¿no? Bien, ¿por qué escribí este libro? Este libro lo escribí en plena pandemia, cuando estaba encerrado en casa. Disponía ya de bastantes libros en mi biblioteca, más libros online, ¿no? Y entonces cuando hubo una especie de parón y pensé, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero redactar algo a nivel de ensayo-difusión, es decir, aunque haya consultado mucha bibliografía y muchas fuentes documentales, en el libro no hay notas a pie de página. La intención es que sea una lectura lineal, rápida, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cuál ha sido mi intención? La intención de escribir este libro, como ha dicho Jorge Castellano, es la perspectiva histórica para entender dónde estamos ahora, por qué estamos ahora y de esta forma y en estas condiciones, ¿no? Ya os explicaré algunas frases que para mí han resultado terriblemente chocantes en la prensa, que me hieren como demócrata cuando escucho ciertas cosas como tenemos la democracia perfecta, o por ejemplo Aznar va a decidir en su campaña electoral quién va a ser su sucesor cuando designó a Mariano Rajoy. Esto estuvo en la prensa y todo el mundo lo encontró prácticamente normal. Esto no es democrático, ¿no? Entonces, cuando escribí este libro, lo que me interesaba era reflexionar en diferentes periodos históricos qué es la democracia, pero entendido qué es el buen gobierno. Actualmente entendemos que nuestra democracia, la democracia es el buen gobierno, pero esto no ha sido siempre así. En diferentes épocas de diferentes gobiernos, los gobiernos se han preocupado siempre más o menos por el buen gobierno. ¿En qué sentido? ¿Cómo puedo evitar la corrupción de los políticos? Está en la democracia griega, en la democracia romana, en el Reino de Valencia. ¿Cómo evitar la corrupción? ¿Cómo evitar la gente mala? ¿Cómo evitar las malas prácticas? ¿Cómo hacer la responsabilidad en el ejercicio de tu oficio? Esto ha sido una tónica general a lo largo de la historia. Entonces, esto me ha preocupado en este libro, reflexionar de todo esto para ver cómo hemos llegado a este momento en unas características especiales que os comentaré al final de la conferencia. Bien, la democracia nace, como todos sabéis, la democracia griega. Si los griegos vinieran aquí y vieran nuestro sistema democrático, no lo iban a reconocer. No tiene nada que ver con la democracia griega. Lo principal es que la democracia griega era, se ha dicho muchas veces, democracia directa en parte, ¿no? Porque había diferentes sistemas. Había también algunos cargos que eran de representación, otros cargos eran por participación obligatoria del ciudadano, otras veces era por sorteo entre los ciudadanos. Estas son las características de la democracia griega. Una de las cuestiones que ya instauró la democracia griega era la responsabilidad de los oficiales que iban a ejercer los cargos públicos. Y en este sentido, para evitar la corrupción de los políticos, antes de que alguien asumiera un cargo, tenía que pasar un examen de carácter político de esta persona, averiguar que no era corrupta. Igualmente, cuando terminaba el cargo, inmediatamente había todo un proceso de supervisión, de rendición de cuentas de esta persona. Esto que está en la democracia griega se perpetúa en la época romana, se perpetúa en la época del Reino de Valencia. Si alguien de vosotros ya habrá estudiado historia del derecho valenciano, veréis que estaban las visitas, el tener taula, estaba en valenciano, ¿no? Después vino por el derecho castellano el juicio de residencia, que era que cada oficial, después de haber ejercido, tenía que pasar un periodo de inspección, de rendición de cuentas, de forma que cualquiera persona de la población podía presentar quejas, querellas contra estos oficiales, algunas veces de forma anónima, para intentar averiguar si había habido abusos en el ejercicio del oficio. Bien, esto que desde la democracia griega, siglo XVI, XVII, hasta el XVIII, hasta 1799, siempre ha habido una responsabilidad de los oficiales cuando estaban ejerciendo su cargo, ¿no? Y supervisado. Es en 1799 cuando se suprimen los juicios de residencia, etc. Se suprimen muchas cosas a finales del siglo XVIII. Por eso tienen que hacer la novísima recopilación en 1805, porque habían caducado muchas cosas anteriores, ¿no? Bien, la opinión, lo que he hecho en este libro es en diferentes épocas analizar cuál es la estructura democrática o la estructura de buen gobierno y qué opinan sus coetáneos. Por ejemplo, en la época de la democracia griega, Aristóteles, ¿opinaba Aristóteles que la democracia griega era el mejor sistema de gobierno? No.
Para Aristóteles, el mejor sistema de gobierno era el de la aristocracia, entendiendo por aristocracia el gobierno de los sabios, no el gobierno de los ricos. Para Aristóteles, el mejor sistema era el gobierno de los sabios. ¿Qué ocurre? Esta idea de Aristóteles perduró hasta la época del absolutismo. Los reyes absolutos se consideraban que eran los sabios y evidentemente citaban a Aristóteles, porque Aristóteles les justificaba como los mejores reyes. ¿Quién eran? Los mejores eran ellos, los sabios, ¿no? Esto se ha perdurado, ¿no?, a lo largo de los tiempos. Bien, analizo la época romana, analizo la época foral valenciana, voy a dar un salto porque me interesa reflexionar un poco más cómo hemos llegado a nuestra época, ¿no? Si han habido unos 470 años del régimen valenciano, unos 500 años de lo que es el régimen de la democracia griega, en aquellos largos siglos, bastantes siglos, los juristas han reflexionado sobre el buen gobierno, sobre la corrupción de los políticos, sobre el ejercicio, etcétera, etcétera. Bien, nuestro sistema actual, que es el sistema parlamentario que tenemos actualmente, tiene escasamente 200 años, ¿no? Aún estamos reflexionando algunas veces sobre estas cuestiones y muchas más que podemos reflexionar. ¿Cómo nace nuestro sistema? Uno de mis primeros artículos, cuando terminé mi carrera, ya me interesó este aspecto y resulta que es el inicio de cuando la gente, desde nuestra perspectiva actual, empieza a votar, ¿no? Entendiendo por la democracia que una de las partes es poder votar. La democracia es mucho más que poder votar. En algunas dictaduras también se vota, y no quiere decir que esto es democracia, ¿no? Poder votar. Bien, siglo XVIII. España es un gobierno de monarquía absoluta, poder absoluto, gobernando con el rey, con los consejos, ¿vale? Pero paralelamente, en Inglaterra estaba pasando otra cosa. En el libro cito a John Locke. Os recomiendo las lecturas, lo he leído varias veces, a John Locke. Es fabuloso leer John Locke. Cómo entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, ¿no?, en el parlamentarismo inglés, la democracia nuestra parlamentaria la inventan los ingleses, en el parlamentarismo inglés, cómo John Locke empieza a reflexionar la separación de los poderes, qué competencia tiene cada poder, la preponderancia o la importancia del poder legislativo, que el rey no es infalible. Estas escrituras, en España en el siglo XVIII se leía John Locke, pero se leía traducido del francés, porque aquí entraba, ¿cómo sé que se leía traducido del francés? Porque en el índice de la Santa Inquisición, el libro prohibido de John Locke era la edición francesa, ¿no? Era lo que entraba por aquí. Bien. España, siglo XVIII absolutista, pero Inglaterra parlamentario, un gran debate sobre lo que es el sistema parlamentario, y aquí ocurre un fenómeno. Hay un motín, el motín del Esquilache de 1766, es un motín por problemas de abastecimiento de mercancías, la carestía de la carne, del trigo, vamos a ver, algo como está pasando casi en la actualidad, que los precios suben, ¿no? Hubo todo un motín y como consecuencia de este motín, para apaciguar, se decidió que en los municipios la gente votase y eligiese a los diputados del común y síndico personero. Esto era algo muy, muy novedoso. Cuando los municipios había venalidad de cargos, es decir, algunos cargos estaban comprados, el alcalde o los regidores eran perpetuos, comprados, por primera vez en 1766 la gente va a poder votar a un representante suyo que va a estar en el gobierno municipal, en toda una estructura de monarquía absoluta. Esto es una novedad por el ejercicio del voto. La gente aprende lo que es. ¿Quién podía votar? Podían votar los hombres, ¿no? Pero sin diferencia de nivel de contribución, podían votar todos los hombres. Bien, esto es un pequeño aspecto. Y ahora ya damos el salto a la época constitucional. Debate. Esta mañana vuelvo a entrar en el Congreso de los Diputados para ver si todavía qué ponen, cuáles son nuestras constituciones. Cuestión.
todavía no ponen, o a veces lo ponen y a veces lo quitan, que nuestra primera Constitución es de 1808, el Estatuto de Bayona. Es una Constitución con todas las de la ley. Aunque es una Constitución dada por Napoleón, hay un pequeño debate, se debate entre la nobleza de la época, ¿no? Y esta Constitución, el Estatuto de Bayona, remueve completamente lo que es el sistema absolutista de la época anterior a 1808. Crea por primera vez las dos cámaras. Sabéis que la creación de las dos cámaras es un invento del Parlamento inglés, de forma que la Cámara Alta está controlado por la nobleza y la monarquía, y la Cámara Baja es para el pueblo. La idea de las dos cámaras es un invento inglés. Napoleón, en estas Cortes, en lo que va a ser el Estatuto de Bayona, que es un texto constitucional, pone lo de las dos cámaras. La representación es limitada, no pueden votar todo el mundo, sino que un grupo pequeño de gente. La Cámara Alta está en parte para los nobles y establecida por la monarquía. Se establece la unidad jurídica en todo el territorio por primera vez, ya todos son iguales, ya no es lo de la época absolutista. Se establece la libertad de industria y comercio por primera vez frente a todas las limitaciones que había en la época absolutista. La administración de justicia es con el rey, con los jurados, ya no es solamente lo que decida el rey o sus representantes. Se abolen los pequeños mayorazgos, permite a la nobleza que pueda vender partes de sus propiedades, ¿no? Y se decreta la libertad de imprenta. Bien, ¿qué ocurre con esta primera Constitución, que rompe ya con el sistema absolutista? Que hubo españoles que, los llamados afrancesados, que la apoyaron completamente, porque eran los que deseaban romper con el absolutismo. Bien, ya sabéis, empieza la guerra. Hay otra parte, los españoles, que deciden no apoyar a la parte de Napoleón, y esta otra parte son los que van a decidir también crear una Constitución. Estos que deciden crear una Constitución ya tienen una previa, que es el Estatuto de Bayona. Ya han visto algo de lo que se puede hacer. Bien, ¿qué es lo que hacen los constituyentes de 1812? Durante el proceso de constitución de 1812, en la misma Cámara que se va a decidir las cuestiones, solamente hay una Cámara, por una razón, ellos están copiando lo que venía de época antigua. En la época antigua se reunían todos juntos por los 3 estamentos, no había 2 cámaras, 3 estamentos, todos reunidos juntos con el rey. Podríamos decir que una sola Cámara. En las Cortes de Cádiz, uno de los primeros debates es si ponían 2 cámaras o una Cámara. Gana una Cámara, con un argumento. No vamos a permitir, los constitucionalistas de las Cortes de Cádiz, no vamos a permitir que una Cámara Alta, designada por el rey y los nobles, nos tumbe lo que nosotros estamos decidiendo en la Cámara Baja. Y deciden hacer una sola Cámara. Chapó por las Cortes de Cádiz, ¿no? ¿Qué es lo que, además, qué consiguen las Cortes de Cádiz? Esta Cámara tiene que deliberar sin presencia del rey. El rey ya va a estar fuera. Nosotros deliberamos las cuestiones legislativas. El sistema de elección será escalonado. Se vota por una doble vuelta. Es la forma siguiente. Es muy habitual en este sistema de votaciones en épocas antiguas, donde la fluidez de la información es relativamente limitada. La gente vota a un elector. Este elector se reúne en un colegio electoral y vota a los diputados definitivos. Esto es lo que es elección directa a 2 vueltas, ¿vale? Esto va a estar continuo y en algunos países, creo que en Estados Unidos todavía hay algún tipo de elección directa a 2 vueltas, ¿no? Es un sistema antiguo, es el sistema que existía. ¿Quiénes podían votar? Todos los hombres, en principio, ¿no? Todos los hombres podían votar para... ¿Cuál es la demarcación? La parroquia. Las parroquias siempre ha sido la demarcación para poder votar, ¿no?
Pueden votar todos los que son ciudadanos mayores de 25 años, no podían votar los esclavos, ¿vale? Teníamos todavía en ciertas partes del territorio, sobre todo en América, donde la esclavitud era legítima, ¿no? En las Cortes se declara que tienen entera libertad para poder opinar, ¿no? La función de las Cortes es proponer leyes, fijar los impuestos, etcétera, etcétera, y las funciones judiciales se trasladan a los tribunales de justicia, ¿no? Bien, esto fue un avance enorme en nuestra época constitucional. Como sabéis, regresa Fernando VII, que durante la Guerra de la Independencia estaba viviendo tranquilamente en Francia, regresa, hace un golpe de Estado y elimina la Constitución en 1814. Periodo absolutista, 3 años periodo liberal, 1820-23 la Constitución de Cádiz, después otra vez periodo absolutista. Imaginaros lo que es para la gente y la represión política, lo que implica los que están pensando en los ideales de justicia universal, separación de poderes, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es cómo finaliza esto y empieza otra vez la época constitucional. Hay una cuestión coyuntural que va a afectar a nuestro inicio constitucional después de la muerte de Fernando VII. Fernando VII no podía tener hijos y finalmente en 1830 tiene una hija. Él muere en 1833. Cuando él fallece, su hija tiene 3 años. Fernando VII empieza a mover todo el aparato de su equipo legislativo para permitir que la mujer pueda ascender al trono, porque en su sistema y en la mentalidad la mujer no podía acceder al trono. Bien, cuando fallece Fernando VII, empiezan las guerras carlistas porque el hermano de Fernando VII entiende que es él el heredero legítimo, mientras que la regente, María Cristina, la madre de la niña Isabel, está por la otra parte, empieza las guerras carlistas, una guerra civil. Bien, de aquí me interesa la época constitucional. Esta mañana, cuando he entrado a ver en las Cortes qué constituciones están, todavía está la Constitución de 1834. No es una constitución, es una barbaridad que todavía conste en la página web que en 1834 hubo una constitución. ¿Por qué no es una constitución? Porque es simplemente una convocatoria de Cortes. Si leéis el texto, es una convocatoria de Cortes. ¿Qué está pasando estos primeros años? Lo que está pasando estos primeros años es que hay toda una estructura de gobierno absolutista donde María Cristina va a sacar decretos. Es la reina, tiene todo el poder legislativo y puede sacar legislación. Entre estos decretos que saca María Cristina es que divide el territorio en provincias. Lo decide ella en 1833. En 1834, María Cristina decide sacar una ley de libertad de imprenta. La libertad de pensamiento es lo que se imprime para esta época, no había radio evidentemente ni otros. La libertad de imprenta para todo, ciencias, artes, técnica, etcétera, etcétera, menos para asuntos políticos y de religión, en 1834. ¿Vale? El estatuto, que es una convocatoria de Cortes, es una convocatoria de Cortes que lo realiza María Cristina junto a Francisco Martínez de la Rosa, que lo apoya, y deciden hacer 2 cámaras, la Cámara de Próceres del Reino y la Cámara de Procuradores del Reino. 2 cámaras pensando otra vez que estas Cortes van a ser elitistas, la Cámara Alta siempre va a supervisar, que es lo que hace la Cámara Baja, y además es a partir de un censo. Se habla de esta época de periodo censitario de forma que era restringido. Quiero decir, hacer un censo electoral se hizo siempre, daros cuenta que en aquella época no había carnet de identidad, era necesario establecer quiénes podían votar y se hacía un censo electoral. ¿Actualmente se hace un censo electoral? Sí, también. Cada vez que hay elecciones, yo tengo una amiga que trabaja en el Instituto Nacional de Estadística y el trabajo que tienen es enorme. Tienen que hacer el censo electoral, que establece quién puede votar y quién no. Es decir, establece si vosotras ya tenéis 18 años, ya podréis votar.
Después lo único que tenéis que hacer es enseñar carnet de identidad, pero previamente se ha hecho un censo electoral, ¿vale? Este sistema es continuo, el realizar los censos electorales. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este primer periodo? Que estas Cortes del año 34, como consecuencia del Estatuto, son unas Cortes muy restringidas, solamente entra una élite ahí, y deciden convocar unas Cortes nuevas en el año 36, una nueva convocatoria, 1836. En esta nueva convocatoria, previamente en el año 35, María Cristina amplía la libertad de imprenta para que se puedan difundir los pensamientos y ya permite el debate político, pero no el debate de la religión, pero sí el debate político, para que la gente pueda intervenir en las próximas Cortes. Estas Cortes, nuevas Cortes Constituyentes que se convocan en el año 36, origina la Constitución de 1837, ¿vale? Otra vez esta Constitución son dos cámaras, Senado y Congreso. La Cámara Alta es para controlar la nobleza, para poder controlar la Cámara Baja, pero podemos decir que ya tenemos una separación de poderes, ya tenemos el derrumbe definitivo de lo que era la época absolutista a partir de esta Constitución, ¿no? La Iglesia, empiezan los periodos de desamortización, que supongo que conocéis por la historia del derecho español. Empieza el primer concordato entre el Estado y la Santa Sede, el Vaticano, de 1851. Os recuerdo que tenemos actualmente vigente otro tipo de concordato entre el Estado y la Iglesia, ¿no? En este concordato de 1851 ya hay un acuerdo en que el Estado va a pagar y a sufragar los gastos de la Iglesia, a pagar los sacerdotes, etcétera, etcétera, en compensación de los bienes que le quitó como consecuencia de la desamortización. En este primer periodo, años 40, 50, empiezan a salir los partidos políticos, a gestionarse como partidos políticos. Empiezan los idearios de una república democrática. Por ejemplo, Francisco Garrido escribe La República Democrática Federal Universal. ¿Qué es lo que opinaba Francisco Garrido en el año 1855, perdón? La aplicación de los derechos del hombre, la entera libertad de pensamiento, la entera libertad de culto, la entera libertad de educación, la entera libertad de reunión y asociación, la entera libertad de comercio e industria, sufragio universal, entendiendo por sufragio universal el de los hombres, todavía no se entiende como sufragio universal que puedan votar las mujeres, el derecho a una asistencia médica y social y que el sistema fuera republicano. ¿Había muchos republicanos en esta época? Escasamente, no. La gente era monárquica todavía. Bien, doy un pequeño salto. Por movimientos políticos, por muchas cuestiones, crisis económica, hay un pronunciamiento militar. Pronunciamiento militar que podríamos catalogar de izquierdas, de General Prim. Y como consecuencia del pronunciamiento militar, Isabel II, la reina, es exiliada de España, ¿no? A partir de aquí tenemos una tradición de reyes exiliados casi continua, ¿no? Bien, es exiliada de España, deciden hacer una nueva constitución, la Constitución de 1869, separando los poderes y creando dos cámaras. Por primera vez, la novedad de esta Constitución es el sufragio universal masculino. Pueden votar todos. Hay libertad de circulación, en el sentido de que se prohíben los pasaportes. Imaginaros en la actualidad si no existiesen los pasaportes. En esta época deciden que cualquier persona puede entrar y salir de España, en la Constitución de 1869. Deciden que es una monarquía y no tienen rey. Hay que buscar un rey. Esto que parece un chiste, fue un chiste en su época. Había viñetas en los periódicos satíricas de cómo España está buscando por ahí quién quiere ser rey de España. Bueno, lo encuentran en un señor en Italia, Amadeo de Saboya, nacido en Turín, lo encuentran, está unos cuantos años y se harta de los españoles y de la guerra y se va. Es entonces cuando en 1873 surge la Primera República en España. En la Primera República en España
El presidente de la República fue un marqués, el marqués de Albaida. Podéis pensar, ¿qué hace un marqués siendo presidente de la Primera República? Pues ahora resulta que este marqués, el marqués de Albaida, era un republicano de los grandes. Se lo creía mucho lo de la República. Por eso fue el primer presidente de las Cortes Constituyentes, el marqués de Albaida. Se abole, entre cuestiones, privilegios que tenía el rey. Uno, el del indulto. Ya no va a existir una prerrogativa real que sea el indulto, y solamente en el caso de pena de muerte el gobierno pasará el expediente a las Cortes. Imaginaros esto lo que significa. Pensar ahora cómo tenemos actualmente nuestro sistema de indulto. En aquella época ya deciden que esto es competencia 100% del Poder Judicial. Bien, el gobierno ha de ser laico, separación Iglesia-Estado, y ellos creen que estas bondades de representatividad, todos los hombres pueden votar, separación de poderes, laicidad, democracia, esto va a funcionar muy bien. Se equivocaron, ¿no? Hubo grandes debates en su época y mucha gente cree, como en la actualidad, que los grandes debates y confrontaciones es malo. No, las grandes confrontaciones y debates es bueno. Bien, la cuestión es que los que creían que estos debates eran malos hacen otro pronunciamiento militar, el de Martínez Campos. Derriba la Primera República como consecuencia del procedimiento militar e instaura la restauración, la monarquía. Voy a intentar ir un poco más despacio. ¿Qué me interesa de la época de la restauración? Vuelta atrás de los beneficios que habíamos conseguido en la Primera República. 2 cámaras, otra vez la Cámara Alta va a supervisar más o menos lo que hace la Cámara Baja, sí que hay libertad de asociación, etcétera, etcétera, pero en cuanto al sistema democrático de votación, todavía es un sistema restringido hasta la ley electoral de 1890. En 1890 es la primera vez que en España, de forma legal, pueden votar todos los hombres a una vuelta. Ya no existen las 2 vueltas, a una vuelta. Cada uno elige a su representante, a que será de un partido político o quien sea, y los que más votos obtengan van a salir como diputados, ¿vale? Esta es una gran novedad que existe. La Junta Electoral lo único que tiene que hacer es contar los votos, nada más, ya no existen 2 vueltas. Bien, esta ley de 1890 se reforma en 1891, en 1909, pequeñas reformas para asegurarse de que esto se está cumpliendo. Caos políticos, crisis, viene la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Se suprimen las libertades, la libertad de imprenta, etcétera, etcétera. Primo de Rivera nace con el apoyo de una parte de la población. Aparte de que es apoyado por el rey Alfonso XIII, una parte de la población lo apoya, entre otros los socialistas. En un inicio, la UGT, el sindicato de los socialistas, Pablo Iglesias, apoyó el pronunciamiento de Primo de Rivera como opción de que un poder haga paz aquí en lo que es España. Bien, después la dictadura de Primo de Rivera se ve lo nefasto que es, por diferentes cuestiones. Termina, resumiendo, elecciones municipales. En las principales capitales no ganan los republicanos, pero en las principales capitales ganan los republicanos. Se le aconseja a Alfonso XIII que salga. Tenemos otro rey exiliado. Con la Segunda República vamos a conseguir otros beneficios, podríamos decir, democráticos. Solamente hay una cámara, la legislativa, ya no existen 2 cámaras. Entra la primera mujer en un gobierno en la República, Victoria Kent, directora general de prisiones. Es la primera vez que una mujer tiene un alto cargo en el gobierno. Y la otra cosa que ya sabéis, por primera vez las mujeres con la Constitución pueden votar, ¿no? Esto es importante porque pocos estados en aquella época
el sufragio universal, masculino y femenino, existía. Daros cuenta que Suiza mismo, hasta finales del siglo pasado, las mujeres no podían votar. Entonces, esto es una gran novedad que tenemos. El voto de la mujer, separación entre religión y Estado, posibilidad de que las regiones puedan pedir la autonomía. Todas las personas son iguales ante la ley. Libertad de opinión, fuera censura previa, siempre ha sido un debate si hay una censura previa o la censura es a posteriori, ¿no? Cuando ya está publicado después censuramos o censuramos previamente y no dejamos que vaya adelante. Este debate siempre ha estado, incluso yo creo que está en la actualidad, después reflexionaremos sobre esto. Educación primaria gratuita, libertad de cátedra, separación de poderes, etcétera, etcétera. Ya sabéis, la Segunda República también fracasa con otro pronunciamiento, la época de Franco. En la época de Franco, el sistema que existen cortes en la época de Franco, el retroceso es tal que se asemeja a la época absolutista. ¿Por qué? En el siglo XIX se podía votar. La gente, o con más dinero, podían votar. Pero en la época de Franco es que ya no se puede votar. El sistema que se diseña en la época de Franco es más parecido a un sistema absolutista que los sistemas anteriores. Aunque Franco cuando viene dice que quiere restaurar el sistema de la monarquía que hubo anteriormente, realmente en su sistema de gobierno no es lo que se restaura. Un sistema semidemocrático. Ellos, en la época de Franco, ellos lo denominan democracia vertical. Simplemente que desde arriba prácticamente hay un control de la elección de las personas. El control funciona de la siguiente forma. A partir de la Diputación Provincial que yo controlo, la Diputación Provincial es el que va a supervisar quiénes van a gobernar en las Cortes, en los municipios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Se modifica el Código Penal, se restablece el delito de adulterio, que no estaba en la época de Franco. Hay un artículo en el Código Penal que la mujer debe de obedecer al hombre, ¿no? Las libertades son mínimas en cuanto a la mujer, y hay otro concordato con la Iglesia y el Vaticano donde Franco tenía la posibilidad con el nuncio de proponer a partes de jefatura de la Iglesia. Bien, esto termina con la transición a nuestro sistema actual, nuestra Constitución. ¿Cómo se realiza esta transición? Y aquí me interesa la última reflexión, ¿no? Para que podamos ver en qué situación estamos, ¿no? ¿Puede votar la mujer? Sí, gracias a que una ley permite, la ley electoral, que elabora el rey heredero de la época. Nuestra Constitución nace en una época, en un contexto especial, ¿no? Se realiza una ley electoral donde pueden votar todos los mayores, hombres y mujeres, de 21 años, más las mujeres casadas, hombres casados, entre 18 y 21 años. Estos son los que votan para las Cortes Constituyentes, que van a hacer la Constitución. La ley, para hacer estas Cortes Constituyentes, la hace el rey y establece 2 cámaras. Otra vez, volvemos a las 2 cámaras. Lo que hacen los constituyentes en las Cortes es aceptar las 2 cámaras, que ya había establecido el rey anteriormente, ¿vale? En el año 77 se establece la libertad de expresión, esencial para que la gente pueda votar. También en el año 77 está la ley de reforma política. Me interesa hacer un pequeño aclaración en esta ley para entender cómo nace nuestra Constitución actual. Esta ley la tenían que aprobar unas Cortes franquistas. ¿Cómo aprobar unas Cortes franquistas? Una ley que permite los partidos políticos. Y se hace al harakiri, las Cortes franquistas, ¿vale? Se consiguió de forma. Había que convencer a los franquistas que era bueno con los partidos políticos. 2 cosas. El futuro de los países era la democracia, partidos políticos, y a los de derecha franquistas, no os preocupéis. Vosotros ahora vais a
pasar a formar un partido político y vosotros vais a tener el control del partido político. Era Alianza Popular. No existía democracia dentro de los partidos políticos. Existía una oligarquía que dominaba los partidos políticos, ¿no? Bien, de esta forma pasamos a la Constitución el que tenemos actualmente de 1978. Reflexiones finales. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos en la actualidad? Que por primera vez en nuestra trayectoria no hay representación directa. No votamos directamente a nuestros representantes. No había estado nunca antes en una Constitución. Actualmente votamos a un bloque, a un partido político, pero no a nuestro representante. Dejo en vuestra mentalidad que decidáis si esto es democracia representativa o no. Pero en la que, insisto, y para esto sirve la historia, nuestras constituciones anteriores siempre votábamos a la persona, estuviese en partido político o no. Esta es una cuestión de nuestra Constitución actual. Existen dos cámaras y que actualmente no se sabe qué hacer con la Cámara del Senado. Se dice que es de representación territorial. No sé cómo lo podéis entender. Si es que las Cortes ya se votan por provincias, ya es una representación territorial. Además, cuando se decidió, que se decidió ya con la ley que hizo el rey antes y que esto está aceptado en las Cortes, se decidió que eran 4 personas por provincia. Da igual que una provincia tenga 200.000 habitantes que 3 millones de habitantes. Esto es la representación territorial del Senado, lo tenemos así. Son cuestiones que podemos reflexionar. Libertad de prensa. ¿Sabéis de cuándo es la ley de libertad de prensa? 1966. Se han eliminado muchos artículos, pero todavía hay frases como las leyes fundamentales del reino, publicaciones clandestinas. Yo no entiendo por qué no hemos eliminado todavía la ley de libertad de prensa del año 66, radicalmente. ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, porque hay leyes que nos garantizan la libertad de expresión. Pero ahora, la libertad de prensa, censura. ¿Tenemos censura en la actualidad? ¿Qué pensáis? ¿Existe? ¿Sabéis? ¿Censura qué? ¿A posteriori o previa? A posteriori. Sabéis que algunas veces la revista satírica de La Codorniz se ha censurado, ¿no? Ha sacado la publicación, se han censurado. ¿Existe censura previa? De hace poco sí, tenemos una. A mí me lastima. Yo no es que sea defensor de esta publicación, pero hay una censura previa. ¿Alguien de vosotros sabe quién es? ¿Cuál es? Antes yo veía a veces el canal de televisión de Rusia. Me interesaba las rutas turísticas que pasaba en Crimea, etcétera, etcétera, y a partir de la guerra de Ucrania, censura previa por la Unión Europea. Está bloqueado. Esto es censura previa, ¿no? Bloquear un sistema. Ahí os dejo vuestra reflexión sobre esto. Última reflexión. Quiero comentaros 2 artículos que me resultan interesantes. Uno de Holmes Yamin, que escribió un artículo sobre Democracy Development. Desarrollo. ¿Podemos medir la democracia? Ellos opinan que a la hora de medir la democracia podemos medir el desarrollo del país, si hay desigualdad económica, la tasa de paro, si hay niños que lo pasan mal, desnutrición, separación entre ricos y pobres, etcétera, etcétera. Hay un índice para medir la democracia, puede ser creíble o no, Democracy Index, España ocupa el sitio 24, catalogada como democracia deficiente. Ahí os lo dejo. Monsur escribe un artículo, Dictatorships, Democracies and the People, y que reflexiona también sobre tipos de democracia. Él dice que hay 2 tipos de democracia. La mostreada, es decir, cada 4 años votamos y cambiamos si queremos, ¿vale? Y la directa, en que nosotros elegimos nuestros representantes, pero tenemos algún sistema que nosotros periódicamente podemos ver si lo que están haciendo está de acuerdo
con nuestro sistema. Daros cuenta que cuando estaba gobernando Aznar y nos metió en la guerra de Irak, el Instituto, el CIS, el Instituto de Estudios Sociológicos, el 90 y pico % de los españoles estaba en contra de la guerra, pero el Ejecutivo nos metió en la guerra. Esta contradicción tan bestial, nosotros no tenemos en nuestro sistema democrático algún sistema de corrección, y creo que hace falta, ¿no? Estos son puntos que podemos estar a debate. Yo creo que aprender un poco de la historia y reflexionar nos puede enseñar hacia dónde podemos ir para mejorar nuestro sistema democrático. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jiménez. Bueno, al irnos de tiempo, ahora comentaré un pequeño ajuste que vamos a hacer, pero creo que valía la pena escuchar primero por dar el lugar correspondiente a la obra del profesor Jiménez Jornet sobre els orígens de la nuestra democracia. Además, haciendo un repaso exhaustivo, yo creo que les convalida prácticamente historia de bachillerato la clase que les ha dado el profesor Jiménez Jornet, y yo creo que no está de más repasar y tener, aunque no ha podido ahondar obviamente por cuestiones de tiempo en cuestiones puntuales, y habría algunas cuestiones más de matiz, pero desde luego a rasgos generales les ha hecho un repaso exhaustivo de toda el ámbito democrático, sobre todo el ámbito democrático constitucional a nivel nacional. Así que creo que era conveniente también, me parece que era lo más adecuado también para que tuviéramos una idea general de la obra. Agradecerle que haya participado en el Congreso con esta presentación del libro que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es un pequeño receso de unos minutos, ya haremos el cambio de asistentes y continuaremos con la presentación del libro de la profesora Vilma Arellano y con el último panel con José Luis Sauquillo y con Noel Armas, que están aquí presentes. Muchas gracias. Bien, buenos días. Retomamos este panel de presentación de libros, en este caso ya con la profesora Vilma Arellano Toledo, que va a presentar una obra colectiva, en la que yo también participo como uno de los autores, pero la importancia aquí es la de la directora, la coordinadora de la obra. El título de la obra es Derecho a la privacidad y derecho a la información desde una perspectiva comparada, desde luego un ámbito que da de lleno tanto en la temática del Congreso como en la temática del derecho constitucional, que es lo que nos reúne también. Y sin ánimo de quitarle tiempo, creo que tiene una presentación preparada para apoyarse en ella, aquí. Si carga bien. Vale, pues bueno, la profesora Vilma Arellano es profesora colaboradora del Departamento de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, es coordinadora del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial de Odistella, ha sido investigadora con ACID a nivel en México y con una dilatada trayectoria, sobre todo en cuestiones relativas al derecho a la información. Yo creo que es su ámbito de investigación, una de sus líneas de investigación más potentes. Así que, cuando quiera, profesora Arellano, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor, y gracias por el espacio para presentar este libro que un poco me he colado porque realmente no estaba programado inicialmente que se presentara el libro, pero quise aprovechar que estaba en Valencia y que además es la primera presentación que hacemos oficial de la obra, ¿no? Y como uno de los autores es precisamente el profesor Castellanos y el tema, como dice muy bien, se integra muy bien en las temáticas del Congreso, pues bueno, hemos querido hacer un espacio. Voy a tratar de ser muy breve por eso. Voy a comenzar leyéndoos la contraportada, que explica un poco de qué va el libro. Lo resume muy bien, creo, y dice así: Derecho y tecnología, derecho e información, derecho y privacidad, asuntos todos entrelazados y atravesados por un mismo eje, la información, los datos, o los datos que se convierten en información y esta a su vez en conocimiento. En esta obra se abordan los problemas actuales del derecho a la privacidad y del derecho a la información, muchos de ellos ocasionados o desafiados por la tecnología. Ahí donde el derecho positivo tiene un papel crucial, también lo tiene la ética y la autorregulación para hacer frente a los retos que esta situación plantea. El impacto que han tenido el entorno digital, el uso de aplicaciones, las plataformas, redes, la inteligencia artificial, el Big Data y los algoritmos sobre los dos derechos que se abordan en el libro es colosal, a la vez que inexorable. La tecnología puede potenciar el ejercicio de esos derechos y hacer más efectiva su garantía y protección, pero también puede vulnerarlos. Frente a esta situación se hace necesario el análisis doctrinal
de ambos derechos en el medio online, así como el estudio de las alternativas jurídicas para hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Tal vez sea necesario garantizar nuevos derechos, como los derechos digitales reconocidos de manera declarativa en España y la Unión Europea, o quizá solo hay que aplicar los principios clásicos a los entornos tecnológicos. El espíritu de las nuevas normas debe ser de proteger unos derechos que tienen el fundamento constitucional para trasladar al plano digital las condiciones y principios para su ejercicio. El lector tiene en sus manos una serie de trabajos que pueden ayudar a despejar este tipo de interrogantes. En el centro de cualquier discusión tienen que estar la persona y su dignidad, es decir, debe adoptarse un enfoque antropocéntrico en donde se protejan los derechos fundamentales, pero sin dejar de incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico que nos beneficia a todos. Bueno, pues dicho esto, que como he dicho es parte de la contraportada, o es la contraportada, que creo que explica y resume muy bien un poco todos los trabajos, pues os explico ahora más o menos de qué estamos hablando al interior del libro, ¿no? Esta es la portada. Ahora tengo aquí unos pequeños carteles que hicimos ayer con el código QR para que podáis cogerlo con vuestro móvil y os lleva a la página de la editorial por si queréis adquirirlo tanto en formato impreso como en formato digital. También está disponible en otros países, no solamente en México, porque Tirán lo Blanc, como sabéis, tiene pues una distribución internacional bastante amplia. Aquí he puesto los enlaces de México y Colombia, pero también está disponible en Chile, en Brasil y en Argentina. Esta es la portada. El prólogo es del catedrático de Derecho Constitucional Leopoldo Abad Alcalá, con quien hice el proyecto que da origen a este libro, a esta obra, profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Y bueno, aquí tenéis el comité científico, que es el mismo para toda Iberoamérica, o sea, para España y para América Latina. Además del prólogo, pues hay una introducción que hago yo y también una nota preliminar del profesor Alberto Nava Garcés, que es un distinguido penalista mexicano que forma parte de la Academia de Ciencias Penales de México y que pues nos habla un poquito allí de su perspectiva desde el ámbito también penal. El libro se divide en 3 partes. La primera es una introducción al derecho de la información como disciplina, digamos que es algo que abarca, digamos, ambos derechos de los que trata el libro, derecho a la información y derecho a la privacidad, desde una óptica, digamos, de un área que nosotros hemos defendido mucho en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que pues entendemos que debería ser una disciplina específica y es el derecho de la información. Pues el profesor Abad hace aquí pues una delimitación de cómo podría esto ser una disciplina jurídica y nos habla pues también de todos los desafíos que tiene el derecho a la información consagrado en nuestro artículo 20 de la Constitución Española y con la tecnología, ¿no? El siguiente artículo es un artículo que he escrito yo sobre derechos digitales en España y la Unión Europea, en donde hablo sobre la Carta de Derechos Digitales que se aprobó el año pasado con un grupo de expertos, entre los que participan, por ejemplo, el profesor Ricard Martínez, que es profesor de la casa, ¿no? Que es profesor de aquí y que tiene la cátedra Microsoft sobre privacidad y salud. Bueno, pues dicha carta está explicada un poco allí en este apartado, en este artículo que yo escribo, y también pues obviamente hablo del Reglamento General de Protección de Datos y algunos de los derechos que ya se consagraban allí y que hoy podemos considerar como derechos digitales. El siguiente capítulo se titula Vida privada, protección de datos y emergencias sanitarias, escrito por el profesor Guillermo Tenorio Cueto de la Universidad Panamericana. Es un trabajo muy centrado en todo lo que tiene que ver con privacidad y la era COVID, ¿no? De cómo se manejaron los datos personales, que son datos de salud y datos sensibles en ese entorno de emergencia sanitaria. Ahí él hace un análisis también de cómo afectaron la cuestión de los algoritmos, ¿no? En ese manejo de datos y cómo hay una carencia de vigilancia sobre el cumplimiento normativo según en qué sectores, ¿no?
entiende que el sector salud no está suficientemente vigilado en el manejo de datos personales, sobre todo cuando se trata de datos tan sensibles como los que nos ocupan, ¿no? Como pueden ser los que se derivaron de la epidemia o la pandemia del COVID-19. El siguiente artículo se titula La excepción periodística, el Media Privilege, en el Reglamento General de Protección de Datos, y es del profesor Julián Rodríguez Pardo de la Universidad de Extremadura, en donde nos hace un análisis muy rico. Es un artículo además muy largo, muy sólido, con muchísima jurisprudencia también que se cita allí, y pues nos habla de eso, de cuál es una excepción, o digamos que habla de la excepción específica en materia de protección de datos que tienen los periodistas, ¿no? Para poder hacer su labor y cumplir con su misión de informar, con su misión y deber de informar, ¿no? Toca, por ejemplo, aspectos como el derecho a la intimidad de las personas públicas, ¿no? Porque a veces pensamos que por ser persona pública está expuesta a casi todo, y bueno, él ahí habla un poco de que una cosa es que haya una excepción periodística y otra muy diferente es que podamos pasar por encima de la intimidad de las personas por muy públicas que sean, ¿no? El siguiente capítulo es de Alma Rosa Alba de la Selva, una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se titula Derechos Digitales, el derecho a la privacidad en México. Aunque allí no hay una legislación ni tampoco algo a nivel declarativo como existe en España con la Carta de Derechos Digitales, sí que aborda algunos derechos que están más o menos identificados en algunos ordenamientos y se centra, por supuesto, en el de la privacidad. Hay que decir también que en la Constitución mexicana está reconocido, por ejemplo, el derecho de acceso a Internet, ¿no? Que es una de las pocas constituciones que lo reconoce a nivel mundial. El siguiente capítulo es de Cristian Ursúa Infante, un profesor de Chile que tiene un despacho allí y que colabora con varias universidades chilenas, sobre derecho a la privacidad y derecho a la información. Él ahí trata de ligar un poco ambos derechos que tratamos en el libro, y él dice que cuando estos entran en colisión o cuando chocan o cuando entendemos o parece que chocan uno con otro, realmente el conflicto es solo aparente, porque si finalmente el derecho a la información está garantizado en toda su amplitud, con unos límites entre los cuales puede estar el derecho a la privacidad, pero este es bien ejercido, pues no debería haber un conflicto, ¿no? Entonces, por eso él entiende que el conflicto es solo aparente. Y luego, para cerrar esta sección que tiene que ver con derecho a la privacidad, creo que no lo dije, pero bueno, había dicho que había una primera sección que trataba sobre derecho de la información que hace el profesor Abad, luego la segunda parte es sobre derecho a la privacidad y la tercera que veremos ahora es sobre derecho a la información. Pero para cerrar este capítulo está un artículo de la profesora Elizabeth Vázquez Bernal, que es miembro de la Comisión Anticorrupción en México y que hace un estudio de lo que ahí se denominó la Ley Olimpia, que no es otra cosa que una reforma al Código Penal para tipificar como delito la violencia sexual digital. Es un artículo de total actualidad. Vosotros que sois tan jóvenes sabéis que hoy por hoy el mandar vídeos, ¿no?, con ciertos contenidos puede volverse algo en contra de la persona, ¿no? Entonces, la chica que llevó a los tribunales este caso, que se llamó Olimpia, por eso es que la ley tomó pues ese nombre un poco, sufrió un acoso porque su expareja había difundido vídeos de contenido sexual, ¿no? Así que pues habla en este capítulo la profesora Vázquez de cómo se creó esta ley o esta reforma al Código Penal y cómo se convirtió también luego en una legislación y que por eso se llama Ley Olimpia, ¿no? Pero como digo, un tema de total actualidad. Y aquí viene la tercera parte que trata ya sobre los temas más vinculados al derecho a la información. Empieza con un artículo de la presidenta de la asociación a la que pertenezco, Odiseya, Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, y es de Idoia Salazar, que nos habla de los retos éticos de la inteligencia artificial. Finalmente está en esta parte porque la inteligencia artificial se alimenta justamente de datos y de información, y por eso es que está justamente en la tercera sección del libro, que es Derecho a la Información. Ella nos habla un poco de todos estos mitos que se han creado alrededor de la inteligencia artificial, de por qué a veces tenemos miedo a ella,
de cómo la ciencia ficción ha tenido mucho que ver en ese miedo, ¿no?, que tenemos a que haya robótica o que haya algunas cosas no solo automatizadas, sino que estén basadas en algoritmos y en IA, ¿no? Y toma un poco pues una visión a largo plazo de un poco de qué estamos hablando o hacia dónde vamos, ¿no? En qué camino estamos avanzando tanto en España como en la Unión Europea. El siguiente capítulo pues es del profesor aquí presente, Jorge Castellanos, y habla de posverdad y su relación con el derecho a la información, con repercusiones éticas y políticas. No quisiera decir mucho de esto por si él quiere después hacer una pequeña anotación sobre el contenido de su capítulo, pero como veis, por un poco el índice que está allí, toca asuntos absolutamente también de actualidad y completamente relacionados tanto con la democracia y la participación, que es materia de este congreso, como con el tema del libro, ¿no? El siguiente, bueno, aquí continúa también su parte de su índice. El siguiente es de la profesora Lorena Higareda Magalla, que habla sobre acceso a la información desde el punto de vista del servidor público, del funcionario, que es el que tiene que aportar esa información, y cómo es el diálogo entre el ciudadano y aquel que tiene que, pues eso, dar acceso a la información. Es muy interesante porque ella fue delegada de protección de datos de una universidad, así que tiene muy claro, ¿no? Y también directora del área de acceso a la información pública de esa institución, así que tiene clarísimo, ¿no?, cómo es ese diálogo entre funcionario y usuario. Y casi para terminar está un artículo del profesor José María Estrada Martínez, que ha sido miembro también del Senado mexicano, que se llama El deber de informar, un compromiso ético. Él se va pues a toda esta cuestión de la autorregulación y de pues cómo es necesario, ¿no?, que hoy en la actualidad y sobre todo cuando imperan lo que se denominan fake news, ¿no?, creo que mal llamadas fake news, pero que al final es desinformación, cómo es importantísimo, ¿no?, que los periodistas, los que en verdad lo son, pues adquieran unos códigos éticos y se basen en una deontología informativa a la hora de hacer su trabajo. Y el libro termina con un artículo similar, porque también toca un poco este tema, pero abordándolo, digamos, desde una óptica un tanto distinta, de Luis Antonio Samanopita, que se titula Ética informativa, deontología y autorregulación de medios, una visión general. Él se va un poco más, no tanto a la labor del periodista, sino a la de los medios de comunicación, ¿no?, y qué tanto estos tienen que autorregularse, sobre todo en los tiempos que corren, en donde cualquiera que pueda tener un teléfono móvil puede casi sentirse periodista, ¿no? Así que ahí termina el libro. Os dejo el código QR, como os he dicho, en la hojita que ahora os voy a pasar, para que cualquiera que quiera adquirirlo, lo tenéis en Tirán lo Blanc, que es una editorial además de la casa, ¿no? Y nada más, por mi parte todo. Muchísimas gracias, profesor, y gracias a vosotros por escucharme. Bien, muchísimas gracias, profesor Arellano. Bueno, tiene esta doble función a nivel de encaje dentro de este programa, y también el hecho de que se grabe pues se puede difundir con posterioridad a aquellos que puedan estar interesados en su adquisición y que tengan también la posibilidad de acceder a un detalle de su interior de nadie mejor que de la coordinadora de la obra. A mí me corresponde hablar de mi aportación, en este caso a esta obra colectiva, con alguna que otra reflexión genérica sobre la temática sobre la que analizo. Mi contribución se llama La posverdad y su relación con el derecho a la información, repercusiones éticas y políticas. A fin de cuentas, la reflexión gira alrededor de las siguientes ideas. La confianza es el patrón básico a través del cual las personas nos relacionamos entre sí, y dentro de esas colectividades que formamos las sociedades, pues también respecto de la forma en que nos organizamos. Si no podemos confiar en la palabra dada o en la información recibida de otro interlocutor, desde luego se desvanece cualquier posibilidad de comunicarnos o de construir alguna cuestión de manera colectiva. Si a nivel personal desconfiamos de la palabra dada por la otra persona, esta correlación la encontramos a nivel grupal o colectivo en cuanto a desconfiar de la información que proporcionan los medios de comunicación. Si esa información
a través de bulos, fake news, desinformación de todo tipo, no conduce a trasladar la realidad de los hechos o al menos una aproximación de la misma a los ciudadanos, lo que se pervierte en este caso en esa relación de confianza es en la relación de confianza colectiva. ¿Y cuál es el fundamento último de ese derecho a la información? Es precisamente la posibilidad de participar en los asuntos públicos. Si la información que recibimos es falsa, viene deteriorada por alguna vía o simplemente no se corresponde con la realidad, nuestra posibilidad de reflexionar sobre ella y participar en asuntos públicos viene ya deteriorada en su camino. En ese sentido, esa correlación que hago, digo lo siguiente: además de la repercusión ética que pueda tener mentir o trasladar una mentira, que ya de por sí pues tiene una consecuencia nociva sobre el que la recibe y también realmente sobre el que la proyecta, a nivel grupal o a nivel democrático estas consecuencias son todavía más acuciantes, porque lo que genera es una información que no es la adecuada para poder reflexionar y participar. A fin de cuentas, esta situación se viene agravada todavía en mayor medida por el uso de las nuevas tecnologías, porque aceleran el proceso de divulgación de información, o bien de manera fraudulenta o bien de manera adecuada. Normalmente va de manera más rápida la información falsa a las fake news que la información veraz. De manera que todo el sistema, todo el andamiaje democrático sobre el que se sostiene la propia relación de confianza entre las personas y la relación de confianza respecto de lo que uno recibe, decae y por tanto las consecuencias democráticas son bastante nocivas. ¿Por qué digo eso? Cuando vemos cualquier tipo de información o algún amigo nos comenta algún tipo de información, le damos veracidad en el hecho de que nos lo está diciendo nuestro amigo o a veces lo hemos leído en un periódico. Por eso en algunas ocasiones les digo: el espíritu crítico que descansa en todo universitario, es decir, no dar por bueno todo lo que recibimos, es una verdad general, pero en los términos en los que nos encontramos, en los que estamos bombardeados permanentemente por información falsa, esta realidad se acrecienta, con lo cual no hay que dar por bueno absolutamente ninguna información, salvo que tengamos la capacidad crítica de reflexionar o tener los resortes necesarios para ir discriminando aquello que es efectivamente cierto de aquello que viene condicionado por la opinión o incluso por la manipulación. Creo que es fundamental, sobre todo en las edades más tempranas, tener conciencia de ello, no dar por bueno absolutamente toda la información que recibimos acríticamente, porque precisamente ese espíritu crítico es lo que se viene a cultivar en la universidad. Cuando luego, y en general en la vida, pero en la universidad especialmente, cuando luego con el desempeño profesional de cada uno, sea cual sea, y reitero mi deseo siempre de que sea el más exitoso posible en todos y cada uno de ustedes, sea cual sea la función que vayan a desarrollar, siempre van a tener que pasar por su tamiz intelectual, por su barniz de cultura, de bagaje, toda información que reciban. Cuanto más deformada venga la realidad, la información que recibamos sea más susceptible de ser falsa, mayor será el esfuerzo que tendremos que hacer para discriminar aquello que nos están intentando manipular de aquello que efectivamente es una información razonable o veraz. Ese derecho a la información, que es un derecho constitucional y que tenemos acceso para posteriormente poder acceder a las cuestiones públicas y participar con todas las de la ley, valga la expresión, es fundamental precisamente para el sostenimiento del ámbito democrático. Si no tramitamos la información, si no discriminamos esta palabra de moda, pero que a fin de cuentas la cuestión de la posverdad se ha ramificado en prácticamente todas las cuestiones y no hay ningún avance o ninguna investigación al respecto que no trate el hecho de que la información falsa, viralizada, permanentemente nos van manipulando, pues si no somos conscientes de ellos y tenemos el resorte intelectual conveniente para poder reaccionar ante eso, acabaremos tomando decisiones que verdaderamente no son nuestras. Y eso es precisamente el germen que destruye cualquier tipo de democracia, que los ciudadanos no sean precisamente aquellos que toman sus decisiones. Obviamente hay procesos más civilinos y procesos más burdos. Cuando vemos, esto a veces yo lo comparo con la falsificación de la ropa. Cuando vemos un chándal noque, pues obviamente sabemos que es una falsificación. Pero hay veces que hay falsificaciones de chándals de la misma marca que es muy difícil de diferenciar que sean falsos o no. Entonces, cuando es algo burdo, se cae de suyo, aunque hay gente que acaba cayendo en algunas cosas. Pero lo que hay que tener es la finura suficiente para discriminar aquello que es información veraz y aquello de lo que nos podemos fiar, aquellas fuentes que son fiables, y luego ya cada uno, con su propia ideología, con su propia tramitación de la información, llegar a sus propias reflexiones, que eso es verdaderamente lo que nutre el avance democrático. Reflexiona un poco en torno a ello, de las repercusiones éticas y políticas que conlleva precisamente la relación de la posverdad con el derecho a la información. Con eso redondeaba un poquito, al menos en mi aportación, lo expuesto por la profesora Vilmar.